bienvenidos a nuestro primer podcast de Comunica, que es precisamente para los jóvenes y para el congreso que nosotros estamos realizando anualmente, que ha sido un gran éxito. En esta ocasión le damos la bienvenida al profesor Luis Contreras. Bienvenido. Muchas gracias por tenerme. Gracias a usted. Para comentarles, fue nuestra primera emisión. Él es uno de nuestros pioneros en nuestro Congreso Comunica. Y bueno, pues vamos a utilizar toda la información que él ha reunido a través de 6 años, ya casi 7, de los chicos que tomaron sus conferencias y también de los que ahora él está teniendo dentro de nuestro plantel como alumnos. Adelante, profesor. ¿Nos puede decir algo de usted? Sí, claro. Bueno, yo soy ingeniero en sistemas. Actualmente tengo aproximadamente 12, 13 años de experiencia en el área de software testing, que es donde me especializo. He trabajado para diferentes empresas, la mayoría pues como consultoras y también empresas como les llamamos product based, que es como donde trabajan directamente con el producto. Diferentes empresas aquí mismo que se encuentran en Aguascalientes, otras de manera remoto. Al final todas son para el del área relacionada a informática. He trabajado para Softec, Capgemini, IBM, entre varias. Y ahorita también, pues como usted menciona, llevo ya un tiempo incursionando en el tema de la educación también. Ay, pues padrísimo, porque aquí el joven es súper eficiente en el área laboral, pero también ha tenido una gran experiencia dando clases y bueno, nos hizo el favor de darnos una plática hace 6 años ya. Sí. Se pasa rapidísimo el tiempo, Sí, y lo que me sí. encantó fue su amabilidad y su disposición para hacer esta conferencia. Le comentaba que bueno, son hechas por amor al arte, para que los chicos se impulsen a temprana edad, así como usted, y que vean que no importa en dónde hayan nacido, con quién estén, quiénes hayan sido sus papás, que tengan ese ímpetu, que es todo lo que se necesita: un poco de disciplina, un poco de talento y arriba, ¿no? Con lo que tú quieras hacer, con tus deseos, con tus sueños, con tus metas. Entonces, platíquenos, ¿por qué decidió participar en el Comunica? Sí, la verdad es que, bueno, primero gracias por la invitación en aquella ocasión. A mí siempre me ha apasionado mucho el tema de compartir la información y en especial con los chicos, con las generaciones ahorita que están estudiando. He impartido algunas en universidades, con empresas, pero en especial esa fue la primera oportunidad que tuve de algún acercamiento con chicos de bachillerato y siento que tiene un poquito más de impacto en ese aspecto, en esa etapa de ellos, porque todavía están tratando de descubrir si es algo que les interesa, si no les interesa. Ya muchos ya están pensando en los temas de la universidad, están viendo las carreras. Y a mí me gusta mucho platicar de ese tipo de situaciones con ellos porque muchas veces no les llega la información de la realidad de cómo funciona en el área laboral. Es algo que a mí me gusta mucho enfocarme cuando estoy explicándoles a ellos, incluso en las clases normales. O sea, sí es importante, obviamente, pues la teoría y cómo funcionan las cosas y lo que dice el libro y lo que te dice el plan de estudios, pero siento que les llama, bueno, y no solo siento, lo he visto en esa ocasión y lo sigo viendo, que lo que les llama mucho la atención es cuando alguien que lo ha hecho, o en mi caso que lo sigue haciendo, les platica, porque no queda como en dice el libro que esto y pues tengo que hacer las cosas así porque pues ahí dice, sino que les explico cosas de, mira, yo estuve en esta situación y hago esto y sigo haciendo esto y me ha funcionado, o a lo mejor esto no me funcionó, entonces pues tal vez no te vayas por ahí. Y sí siento que hay buena reacción y buena respuesta de ellos en ese tipo de cosas. Y a mí me interesa porque la verdad es que tuve muy pocas experiencias así cuando yo era estudiante y las que llegué a tener la verdad es que para mí pues son muy importantes porque sientes cómo hacen la diferencia. Entonces Sí, como... marcan, ¿no? Sí. Marcan esa chispita, marcan el momento. Yo siento que es un parteaguas cuando un chico te inspira, y es por eso que yo me acerqué a jóvenes. O sea, van de todas edades, pero el hecho de invitar jóvenes te dice, ¿sabes qué? Este chico no empezó a los 30, a los 40, sino empezó a la preparatoria, empezó en la primaria, o sea, un inicio con disciplina, en buen momento,
enfoca tu vida y no desperdicias tanto tiempo y lo haces, te conoces, te disfrutas, haces más sustancioso el momento que vas cursando de la vida y alcanzas metas inexplicables, si lo haces a temprana edad. Y yo por eso quisiera que hiciéramos hincapié un poquito en qué reacciones emocionales notó cuando usted estaba dando su plática, en la participación que usted nos hizo favor de dar. ¿Cómo notó que los chicos como sentían ese impacto de tener una experiencia a su alcance? Sí, la verdad es que uno lo ve en las caras de ellos cuando se ve que les interesa, porque ellos mismos notan en ellos mismos se les nota esa como chispa, como usted lo menciona. O sea, se les nota como que, ok, mira, esta persona que está aquí me está diciendo cosas que me interesan o a lo mejor que desconocía, pero ya me llamó la atención. Y sí, sí lo noté en ellos porque ya después cuando fue la parte de preguntas empezaron a hacer muchas preguntas. De hecho, incluso varios de ellos ya cuando terminó, yo ya me estaba retirando, se acercan y, oh, fíjese que le quería preguntar esto y usted cómo hizo para esto y cómo hizo para aquello y fíjese que yo también quisiera hacer esto, pero usted qué me recomienda. Y sí, o sea, luego lo notas, o sea, quizás es muy complicado que al 100% pues les llegues de esa manera, pero como yo siempre lo digo cuando voy a ese tipo de eventos, ya con que solamente a una persona le despiertes ese interés o esa chispa que usted menciona, ya valió la pena. Porque de ahí es donde quizás, pues no va a sonar exagerado, ¿no? Pero quizás ese tipo de conferencias, ese tipo de pláticas son las que inician después un camino al que se van a, pues en el que van a estar el resto de la vida, ¿no? Y que Porque, los ujú. chicos, profe, no están tan acostumbrados en nuestro plantel a ese tipo de pláticas. O sea, sí hay instituciones que las brindan y sí llegan a nosotros, pero no se desarrollan a partir de las necesidades del contexto del alumno aquí en el 155. O sea, Ujú. estamos hablando de que es una población con una situación socioeconómica más complicada y que bueno, pues se las están brindando gracias a ustedes, a que ustedes nos permiten 1 hora, 2 horas de su tiempo. ¿Y usted considera que esta experiencia ayuda a fortalecer el sentido o la pertenencia hacia su plantel y hacia su comunidad? Sí, claro, porque, por ejemplo, son muchas cosas que ellos no notan desde el principio, pero lo que yo les estoy diciendo a ellos es que no tienen que esperarse hasta estar en la universidad o hasta graduarse de la universidad para empezar a tomar acciones que les van a ayudar a entrar a la vida laboral después. Por ejemplo, pues yo casi toda la universidad la hice al mismo tiempo que estaba estudiando en una empresa relacionada a la carrera. Y es lo que les digo a ellos, o sea, desde ahorita que estás en el plantel, en el CETIS, en la prepa, haciendo proyectos para tus maestros, juntándote en equipo, en nuestro caso es desarrollo de software, pero haciendo aplicaciones o trabajando en bases de datos, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son proyectos que puedes ir trabajando, puedes ir sobre esos temas que estás aprendiendo, puedes obtener cursos, certificaciones, siempre les paso Ahora, todas, todo eso. profe, todas esas herramientas son en español o también en inglés. Pues trato para cubrir lo más posible, tratar de compartirles muchos materiales en español de documentación y de cómo sacar Ujú. certificaciones. Pero ahora que lo menciona, yo siempre les digo que lo más importante ahorita en este punto es que puedan empezar el tema del inglés. Por lo menos en esta área en la que yo me especializo, que es el software testing o el desarrollo de software también, el inglés es fundamental y eso es algo que siempre hago mucho pie en eso porque es crítico y prácticamente en este tiempo donde ya cada vez hay más competencia. En ese tiempo cuando di la conferencia hace unos años era muy importante y hoy mucho más que antes, entonces porque cada vez está más competido y si en ese momento había pocos proyectos donde no lo necesitabas, ahora son muchos menos, entonces sí, siempre les hago mucho hincapié en eso. Sí, una de los propósitos de estas conferencias era precisamente que como nosotros impartíamos la materia de inglés, que ellos notaran la importancia, pero sobre todo el alcance que iban a tener ellos gracias al idioma
y que no se quedara en los libros, o sea, que tú vas a empezar a dominar una herramienta, no solo un idioma, sino una base para hacer diálogo, para hacer conversaciones, pero también para la diplomacia, también para venderte, o sea, no nada más es un idioma el que estás aprendiendo, porque es el idioma más empleado en el business world. Sí, So, sí. entonces no hay de otra, ¿no? Y usted notó que alguno de los chicos tuviera ciertas características que empezaran de una manera su plática y terminaran de otra, de tal manera que se notara el incremento del entusiasmo. Sí, fíjese que algo que ayuda mucho en eso es el que les expliques no nada más en cómo es la realidad, pero en las recompensas reales. Porque yo me ha pasado que llegas y les empiezas a platicar y todos dicen, bueno, es una plática y nada más, pero cuando les empiezas a mencionar de, oye, mira, puedes trabajar con proyectos muy grandes, para empresas muy grandes, si te interesa viajar, pues trabajar en esto te ayuda porque puedes irte a otros países o incluso dentro de México, que a Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. O O, home o office, home office también, sí, internacional. también eso es algo que les digo, si te gusta viajar, eso es muy buena oportunidad. Si te gusta estar en tu casa y tener esa flexibilidad, también está el home office y todo eso. Y pues lo que usted menciona, sí les hago mucho hincapié en el inglés porque pues incluso para hablar con nuestros amigos así de cómo te fue el fin de semana, lo necesitas. Ahorita donde laboro hay mucha gente que está físicamente aquí que viene de India y de Estados Unidos y con ellos no nada más para trabajar necesitas el inglés, les digo, simplemente para tomarte un café con ellos y cómo te fue el fin de semana o qué hiciste ayer o viste la tele, todo eso necesitas el inglés porque pues obviamente ellos son de otro país y el lenguaje común es ese. Sí, y los chicos, ¿usted considera que del primer congreso que usted nos hizo favor de dar al cuarto, quinto que también participó, vio la diferencia entre los alumnos que estaban participando? O sea, si estaban muy callados antes y ahora están más desenvueltos, ¿o es lo mismo? Pues digo, depende, o sea, todo, son grupos grandes y muchos de ellos como todavía están en la prepa, a lo mejor no están realmente bien definidos si quieren trabajar en eso, ¿no? Pero sí hay un grupo de chicos a los que sí se les vio esa motivación, les compartí algunos consejos y ya después dentro del mismo plantel, porque pues voy seguido, de repente me ven y bueno, en ese tiempo obviamente ya ahorita ya se graduaron esa generación de chicos, pero cuando volví a ir después de esa plática, muchos chicos sí se acercaban conmigo, oiga, fíjese, ¿se acuerda de mí? Es que yo estaba cuando dio esta presentación y fíjese que dijo que hiciéramos esto y ya lo hice, pero ahora tengo esta otra duda y cositas así, o sea, cuando vas caminando y te detienen a preguntarte cosas así, una conversación rápida, pero les puedes dar consejos que pues les ayudan y sí he visto que varios de ellos sí toman acciones, o sea, les digo, pues yo te diría que hagas esto o hagas esto otro y sí he visto que hay varios que sí lo hacen. Fíjese, yo creo que una de las cosas que estamos tratando de inculcar en los chicos es el yo también puedo. O sea, el llevarles a un joven como usted que está empezando, porque la verdad, la edad en la que usted comenzó fue a temprana. Sí. Y que los chicos también empiezan en ese mismo tenor, y que digan, ok, yo ya hice los 3 consejos que me dio mi profesor, que me dio la plática, la ponencia, la plática TED, y entonces, desde ese momento hasta ahora, ya logré A, B y C. Y todavía no salgo de la prepa, o acabo de egresar de la prepa. Entonces, ¿ya comentó alguno una historia en particular que se le haya quedado grabada, que ha dicho, ay, mira, sí hizo esta parte que yo le aconsejé? Sí, es que, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho hacer y inculco mucho a los chicos es la cuestión de estarse certificando, estarse educando, tomando cursos, haciendo exámenes que te certifiquen en cosas. Hay un montón, Microsoft, de Oracle, Google, de un montón de cosas, depende obviamente de lo que tú quieras y hay un montón de especializaciones. Entonces, básicamente la certificación es eso, haces un examen, te dan, si lo pasas, te dan una acreditación de que lo tienes. Y siempre les digo a los chicos, no hay edad para eso, ¿no? O sea, puedes hacer, si ahorita estás en la clase de base de datos y terminaste el semestre y tienes un buen conocimiento de base de datos, puedes hacer una certificación de nivel fundamentos o nivel de inicio de base de datos
y esa certificación te va a servir en 2, 3 años que ya vayan reclutadores de empresas a buscar a tu escuela y tú les digas, ¿sabes qué? Yo en la prepa hice esta certificación, hice este proyecto y todas esas cosas te dan un plus. Y sí he visto varios chicos que llegan y me dicen, profe, mire, ya hice tal certificado que nos dice, mire, ya. O incluso chicos, porque hay una plataforma en particular que es LinkedIn, que les digo, oye, ¿saben qué? Súmanse ahí pueden conseguir empleo, información interesante. Y hay varios chicos que sí veo que sí hacen su perfil y publican hice tal certificado, y son cosas que yo les sugerí que hicieran. Y obviamente ahorita, por ejemplo, están todavía chicos, pero estoy bien seguro que cuando ya lleguen a los primeros años en la universidad, porque muchas empresas van a buscar gente para prácticas y cosas así, o trabajos de medio tiempo, son cosas que ellos pueden aprovechar. Porque es lo que les decía, o sea, incluso a mí me consta que hay gente que está en la universidad, que quizás en este punto capaz ya están casi saliendo de la universidad, que todavía no tienen alguna certificación o todavía no tienen su portafolio de proyectos, y son cosas que yo les digo que hagan desde ahorita. Entonces, sí, que vas iniciando claro. Y ya tienes cierta edad en la que, bueno, aparte tu situación personal, se entrelaza, ¿no? O sea, tú empiezas pues ya a tener una situación familiar diferente, empiezas a, no sé, a querer viajar o cualquier situación personal, y entonces es ahí donde no aprovechaste el tiempo. Y considero que los chicos que están tomando sus consejos durante todo eso, o sea, recapitulando lo que usted dice, sería, está apoyando a tener idiomas, certificaciones, a iniciar con prácticas profesionales, está impactando en el inglés, o sea, son varias áreas en una plática de 1 hora. Sí, y a veces nada más eso es lo que necesitan, como el primer empujón, y abrirles la puerta a todo esto es lo que existe, y que ellos simplemente a partir de ahí empiecen a tomar su camino y agarren vuelo. Sí, y que aparte este tipo bueno, en mi generación no era tan común y tú las tenías que pagar aparte. O sea, tú, estas conferencias no estaban al alcance de todo el mundo, y cuando tú las alcanzabas, pues no las reafirmabas ni tenías más que lo presencial o lo que consumías como en libros, etcétera, pero no tenías YouTube. No tenías internet, no tenías Spotify, no tenías podcast, no tenías... Entonces, si tú ya tienes la chispa encendida y vas por ese buen camino, ¿considera usted que es un efecto exponencial y que empiezan a haber certificaciones, podcast de este estilo, etcétera? ¿O usted qué opina? Sí, no, claro, y de hecho lo veo justo ahorita con los chicos, porque como usted menciona, ya hay un montón de cosas a YouTube, hay podcasts como hay un montón de documentación que ya está abierta. Antes, si un libro nada más estaba en cierto idioma, pues nada más estaba en cierto idioma y ya, pero ahorita con la tecnología lo traduces en minutos o segundos. Y muchas de las cosas que, por ejemplo, yo utilizaba para estudiar, ahorita se las menciono a los chicos y ya ni siquiera saben qué significa o qué es eso. A lo que voy es porque ya tenemos un montón de cosas más nuevas. Entonces sí, va evolucionando, y si antes cada generación va teniendo nuevas cosas, ¿no? Pero ahorita para ellos nada más, la verdad es que ahorita nada más lo único que no puede ser la IA por ellos es pues ponerles las ganas, ¿no? O sea, si ellos quieren aprender algo con todo lo que tienen a su disposición ahorita, pueden hacerlo. Obviamente nosotros los apoyamos en direccionarlos hacia los lugares, pero pues sí, es bastante... Para ellos viven en una muy buena época si quieren aprender cosas. ¿Y compartió experiencias o dificultades personales dentro de su plática? ¿Y qué reacción tuvo en los estudiantes? Sí, pues la cosa que me gusta mucho de este tipo de pláticas es que, similar de cierta forma al viaje en el que ellos están en ese momento, pues yo ya lo viví, ¿no? También estuve en un bachillerato tecnológico, aprendiendo programación, me tocó entrar a la universidad, trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces, todas esas cosas como que son cosas que sí les llaman la atención cuando les dices, en mi experiencia a mí me pasó esto, y cuando yo estaba trabajando tenía que ir en la mañana a aprender mis cosas, luego irme a la universidad en la tarde, y luego salir a hacer mis tareas, y así al día siguiente lo mismo. Y les platico experiencias reales de cosas que me han sucedido y cosas que me siguen sucediendo.
y son cosas que luego se ve que les interesa, porque le comento, obviamente la teoría es importante y estar académicamente preparado es importante, pero a ellos se les nota el interés cuando les estás hablando de cosas que son reales y que estás pasando en la vida real. Yo siempre trato de contrastar mucho eso, el hecho de, ok, la teoría y el libro nos dice esto, y cuando vamos a la realidad sí se aplica esto, pero tenemos que hacer esto o así, y sí se les ve mucho interés, y a mí la verdad es que es algo que para mí es muy clave a la hora de explicarles cosas, o sea, hablarles de si todo esto es así, pero en la realidad lo van a ver de esta manera, o les va a tocar esta otra forma, las entrevistas son así. Y que te identificas, Ujú, ¿no? O sea, sí, aparte, la persona exitosa que estás teniendo enfrente no es una persona que estudió en no sé dónde, que tuvo alcances inexplicables, y no, es un chico que también estuvo en un bachillerato igual que tú, ujú, que es el de la esquina, y sí. y que nosotros empezamos igual, y bueno, ya estás teniendo cierta retribución a tu esfuerzo. Sí, y es lo que yo Ujú. les digo, o sea, no estuve en una universidad cara, no estuve en una prepa cara, Ujú. no necesitas mucho dinero, y la ventaja, y una de las ventajas que me gusta, de hecho, por lo menos de esta área en particular, es que tampoco necesitas muchos contactos, o sea, No. puedes hacer Yo muchas cosas considero, por ti. profe, que lo que necesito no es tiempo. Es tu tesoro más valioso. Sí, por Entonces, supuesto. una de de los pilares de esto es el inicio a temprana edad. O sea, aprovecha. Aparte de que le digo, la situación familiar a los 15, a los 16 no es la misma que a los 30, que a los 40, que a los 50, que cada etapa es maravillosa, pero tienes más tiempo de autoconocimiento, y si ves a temprana edad que vas cambiando, vas evolucionando, pero ya tienes una base de disciplina y de una situación socioemocional pues más sólida. Sí, claro. Uh-huh. Y oiga, profe, ¿qué notó cuando los alumnos reaccionaron cuando usted sobrepasó un obstáculo? Sí, pues es justo lo que les digo, ¿no? Muchas veces cuando, a lo mejor ahorita no tantos, puede que sí, pero cuando hago este tipo de pláticas y les digo, bueno, es que saben que vuelvo mucho a repetirles hago mucho hincapié en el tema de que yo estuve estudiando y trabajando al mismo tiempo, más que nada para que sepan que es algo que es posible, y más que nada que sepan que pues no la tuve fácil, ¿no? O sea, no fue como de, sí, y hay quien la tiene más difícil, yo lo sé, pero pues no fue nada más como de, pues nada más iba, hacía mis cosas y de repente cayó el trabajo y tuve muy buena suerte aquí, tuve muy buena suerte allá, y tenía ya los contactos y ya, ¿no? O sea, que obviamente para todo necesitas cierto nivel de suerte, pero pues sí les digo, ¿no? O sea, si trabajas duro y le echas ganas, no necesitas realmente más. Y siempre les digo, siempre hago mucho hincapié en que ser constante es más importante que estar motivado, y ser constante y ser disciplinado es más importante que cualquier otra cosa, incluso que el talento, porque puedes ser muy talentoso y ser muy bueno en estas cosas, que se te faciliten las cosas, pero si no le pones tiempo y si no le dedicas el esfuerzo, pues no vas a llegar tan lejos como tú quisieras, que si le dedicas el tiempo que requiere y la dedicación que requiere. Y ¿alcanza a ver la diferencia entre una clase tradicional y darles estas pláticas especializadas? Ujú. Sí, la verdad es que yo pienso que es buena, es obviamente pues durante el semestre sus profesores pues les dan con detalle las cosas, pero este tipo de pláticas yo siento que son muy buenas porque no lo sienten como una clase más, o como, nos van a venir a dar una clase, o me van a calificar para el parcial o en el examen, o esto vale para... Porque no lo ven tanto como una obligación, sino como que, mira, este es un extra que te estamos dando, que está pensado para que lo aproveches. Obviamente si no lo aprovechas, si no pones atención, no va a pasar No nada pasa porque nada. pues no es una materia, pero yo pienso que eso también les ayuda a ellos a decir, bueno, pues realmente no es algo que me están obligando a hacer, es un Uh-huh. extra, y muchos como que sí alcanzan a hacer ese clic y decir, bueno, pues voy a ponerle atención porque realmente esto es algo que nos están haciendo para apoyarnos y ayudarnos, no es como que una responsabilidad extra, sino es como que, Un regalo. un regalo, Uh-huh. exactamente. Sí, y profe, para finalizar, en su opinión, ¿qué impacto general tiene el Congreso Comunica en la motivación de los estudiantes?
La verdad es muy bueno, todo este tipo de cosas, mientras más se puedan hacer y mientras más se involucre uno con los chicos va a ser mejor para ellos, porque también muchas veces, pues se pueden quedar con la idea de que, bueno, pues es que yo nada más vengo a terminar mi escuela, a que me den mi título de la prepa y se acabó, eso es todo. Pero con este tipo de pláticas y con este tipo de eventos les podemos, aunque sea por 1 hora o 2 horas, mostrar que hay más que eso. Que no es nada más, sí paso mi materia y me dan mi papel de la prepa y se acabó. Y es muy bueno porque ellos ven que hay más y que pueden ser más de lo que incluso a lo mejor ellos piensan que pueden. O si ellos ya traen la idea, pero a lo mejor tienen dudas, nosotros podemos ayudarlos a despejar esas dudas y decirle, no, o sea, si tú quieres llegar hasta ahí, pues no hay ninguna razón por la que no puedas llegar ahí. Y son cosas que no se ven no son tan fáciles de llevar día a día en la escuela, sino que estos eventos extras sí les ayudan mucho y siento que es muy buena idea y pues me alegra que haya la plataforma para que ellos tengan ese tipo de situaciones. No, y más porque, bueno, en la materia pues tú tienes un plan de estudios y tienes cierto tiempo y tienes un montón de proyectos y Claro. trabajos y programas que tienes que atender y que no siempre hay como un tiempo de retroalimentación con los chicos para decirle, mira, pues a lo mejor por aquí, a lo mejor por allá y bueno, pues para esto es el Congreso Comunica, así es que... Sí, y no sienten esa barrera de que la persona que te está hablando es como tu profesor al que le tienes Ujú, que responder para pasar la materia, ujú. sino que es un externo que está ahí para tener una conversación contigo y tratar de apoyarte en lo que puedas, pero no sienten como ese nivel como de, bueno, es que él es la autoridad y es que si le pregunto y se molesta y si es una pregunta Ujú. tonta, que no hay preguntas tontas, pero pues básicamente así funciona y creo que sí es muy buena, es un buen contraste y un buen apoyo a lo que viene en sus clases tradicionales, tener ese extra para darles ese impulso que a lo mejor a veces les falta. Pues muchísimas gracias, profe. ¿Algún otro comentario que nos quiera hacer o retroalimentación? Sí, no, la verdad es que es muy buena, es una buena iniciativa y pues sí, me agrada bastante que lo hagan y este espacio, incluso este podcast para que ellos puedan escucharlo y tener este tipo de información, pues siempre es muy bueno para ellos y pues nada, gracias por tenerme aquí y felicidades por la iniciativa y por todo este proyecto. Pues muchísimas gracias, profe. Desde el inicio que nos apoyó por estar aquí, por compartirnos su tiempo, su conocimiento, su experiencia y sobre todo a ustedes, al auditorio que nos va a escuchar, muchísimas gracias por apoyar nuestro proyecto y también por motivar padres de familia, para toda la institución, para nuestras autoridades, maestros, profesores, a todos, pero sobre todo a ti joven que estás aprovechando el tiempo y quieres saber más de estos temas y bueno, pues felicidades y muchísimas gracias.